Hoy nos metemos de lleno con el capítulo 8, desigualdad, pobreza y exclusión social. Pero vamos a hacerlo de una forma diferente. Quiero que lo tratemos como si fuera una investigación, casi como una película mental. El objetivo es desgranar las ideas clave para que se queden grabadas en la memoria. Bienvenidos a esta investigación sociológica. Nos enfrentamos a un caso de lo más complejo, con pistas que se remontan a más de un siglo, pero con consecuencias que nos golpean de lleno en nuestro día a día. Y claro, como en toda buena investigación, partimos de una pregunta central, que es casi un misterio. ¿Cómo es posible que en un mundo con avances científicos y tecnológicos sin precedentes, los procesos de exclusión social, lejos de desaparecer, parezcan agravarse? Esta es la gran paradoja que vamos a investigar. Y para que quede claro desde el principio que no hablamos de algo abstracto, empecemos con la evidencia más cruda. Según datos de Oxfam, la desigualdad contribuye a la muerte de unas 21.300 personas cada día. Eso es una persona cada 4 segundos. La urgencia del caso, como veis, es innegable. Para resolver este misterio vamos a seguir una hoja de ruta muy clara, dividida en 5 escenas. Primero, analizaremos la escena del crimen, la desigualdad en la sociedad actual. Después, conoceremos a los primeros detectives sociológicos y sus teorías. Luego, veremos un giro argumental clave, uno muy importante, con un nuevo concepto. Daremos con la clave para entender qué es lo que de verdad está en juego. Y finalmente, examinaremos las herramientas que usamos hoy para medir el problema. Muy bien, pues vamos a ello. Entramos en la primera escena, la desigualdad moderna. El contexto es lo que algunos sociólogos llaman la nueva cuestión social, es decir, una transformación social tan profunda que se puede comparar con el paso de la sociedad feudal a la industrial. Casi nada. Para analizar esta escena necesitamos una herramienta. La principal es el índice de Gini. Es bastante fácil de entender. Pensadlo como una escala que va del 0 al 1. El 0 sería una utopía de igualdad perfecta, donde todo el mundo ingresa exactamente lo mismo. El 1, por otro lado, es la distopía total. Una sola persona se lleva toda la renta. Y esto no es teoría. Fijaos en el gráfico para España entre 2007 y 2020. Mirad el pico que alcanza justo después de la crisis económica y cómo empieza a bajar muy lentamente a partir de 2017. Es la prueba visual de que la desigualdad no es algo estático, sino que responde a los vaivenes económicos y políticos. La idea esencial de esta escena es esa: la desigualdad es un problema medible y responde a eventos muy concretos. Pasamos a la segunda escena. Aquí vamos a abrir los archivos del caso para conocer a los primeros detectives que intentaron resolver el enigma de la pobreza en plena sociedad industrial. Cada uno de ellos nos va a dar una perspectiva, una línea de investigación diferente. Los primeros en llegar a la escena fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Su hipótesis era muy directa y apuntaba a un sospechoso principal: el sistema capitalista. Su enfoque fue revolucionario porque, por primera vez, la pobreza ya no se veía como un fallo individual o un castigo divino. No, para ellos era el resultado lógico, predecible, de un sistema económico que genera dos grandes clases enfrentadas. Su visión era dicotómica, es decir, de dos polos. Por un lado, la burguesía, que es dueña de los medios de producción, y por otro, el proletariado, la clase trabajadora, que solo posee su fuerza de trabajo. Para ellos, la investigación se centraba casi en exclusiva en estas pistas económicas. Pero entonces llegó otro detective, Max Weber, y por así decirlo complicó el caso. Dijo que mirar solo el dinero era quedarse corto. Weber nos obliga a ser mejores detectives, a buscar pistas no solo en la cartera, sino también en el prestigio social y en el poder político. Introdujo el concepto de estatus, demostrando que se puede ser pobre económicamente, pero tener un alto estatus, o al revés. La desigualdad era, para él, multidimensional. Y el tercer gran detective, Emil Durkheim, no se fijó ni en la economía ni en el estatus, sino en el propio tejido social, en lo que nos une. Su gran pista fue el concepto de anomia. Según Durkheim, en las sociedades modernas, las normas que nos cohesionan se debilitan. La anomia es esa sensación de estar a la deriva, de no pertenecer, de desconexión de las reglas del juego. Es lo que sufren los individuos marginados y lo que los deja fuera del contrato social. Y justo cuando parecía que teníamos las piezas principales, George Simmel nos dejó una de las pistas más reveladoras. Ojo con esta cita porque es fundamental. Simmel nos dice que sociológicamente alguien no es pobre solo por no tener recursos. Se convierte oficialmente en pobre cuando la sociedad lo reconoce como tal y le presta asistencia. Es la asistencia la que crea el rol social del pobre. La idea esencial de esta escena es esta: los clásicos nos dieron las primeras claves, apuntando a la clase, el estatus, la anomia y el reconocimiento social como causas de la pobreza. Entramos en la tercera escena, y aquí la trama da un giro inesperado. Hacia la segunda mitad del siglo XX, los investigadores se dan cuenta de que el concepto de pobreza, tan centrado en lo económico, ya no es suficiente.
Las viejas pistas no servían para explicar los nuevos fenómenos de marginación que surgían en las sociedades del bienestar. El personaje que introduce el nuevo término clave es René Lenoir. En 1974, en Francia, habla por primera vez de les exclus, los excluidos. Y no se refería solo a los pobres en el sentido económico, sino a un grupo muy diverso, personas con discapacidad, ancianos, enfermos mentales, que por diferentes razones no participaban de los beneficios del estado del bienestar. Estaban literalmente desconectados. Pero el verdadero avance teórico viene de la mano de Robert Castet. Él nos enseñó que la exclusión no es un estado en el que se cae de repente, sino que es un proceso, un viaje gradual. Acuñó el término desafiliación para describir este lento desenganche de los dos ejes que nos integran en la sociedad, por un lado el trabajo y por otro las redes de apoyo social y familiar. Y aquí tenemos su mapa del proceso, que es una herramienta mnemotécnica brillante. Castel describe un continuo, se parte de la zona de integración, con trabajo estable y lazos fuertes. De ahí se puede pasar a la zona de vulnerabilidad, con un empleo precario. Luego a la zona de asistencia, donde ya se depende de ayudas sociales. Y finalmente se llega a la zona de exclusión, ausencia de trabajo y aislamiento social total. La idea clave de esta escena es que el concepto de exclusión social sustituye al de pobreza porque describa mucho mejor este proceso multidimensional de ruptura de vínculos. Llegamos a la cuarta escena, donde por fin encontramos la clave que nos permite entender la verdadera magnitud del problema. Si la exclusión es un proceso de desenganche, ¿de qué se están desenganchando exactamente las personas? Pues la respuesta es de la ciudadanía plena. El concepto fundamental aquí es el de ciudadanía social, que desarrolló T.H. Marshall. Él argumentó que además de los derechos civiles y políticos, en el siglo XX conquistamos una tercera dimensión, los derechos sociales. Esto es el derecho a la educación, a la sanidad, a la seguridad económica. La exclusión social, por tanto, es un ataque directo a esta ciudadanía social. Es la negación de estos derechos. Y el punto crucial es que la exclusión no solo empobrece, sino que convierte a las personas en ciudadanas de segunda clase. Y llegamos a la última escena de nuestra investigación. Ahora que entendemos la complejidad del fenómeno, ¿cómo lo medimos? Pues necesitamos un kit de herramientas mucho más sofisticado que el simple medidor de ingresos. Bueno, pues la principal herramienta que utiliza la Unión Europea es el indicador AROPE. Es un acrónimo en inglés de At Risk of Poverty or Social Exclusion. Para que nos acordemos, pensemos que combina tres mediciones distintas. Primero, el riesgo de pobreza monetaria, o sea, bajos ingresos. Segundo, la carencia material severa, que es no poder permitirse bienes básicos. Y tercero, la baja intensidad en el empleo en el hogar. Una persona está en la tasa AROPE si cumple al menos una de estas tres condiciones. Y este gráfico ilustra la situación real. Compara la tasa AROPE de España con la media de la Unión Europea. Fijaos cómo, durante más de una década, la tasa en España ha sido consistentemente superior. Esta es la prueba forense de que el problema es persistente y estructural. La idea a retener aquí es que hoy medimos la exclusión con herramientas multidimensionales como AROPE que capturan la complejidad del fenómeno mucho mejor que solo el nivel de ingresos. Bien, pues vamos a resolver el caso. Aquí tenemos el argumento completo de nuestra investigación. Partimos de una escena paradójica de desigualdad en un mundo avanzado. Seguimos las pistas de los primeros detectives, Marx, Weber, Durkheim. Vimos el giro argumental clave, ese paso del concepto de pobreza al de exclusión social, gracias a Castel. Descubrimos que lo que realmente está en juego es la ciudadanía social de Marshall. Y finalmente vimos cómo el kit de medición moderno, con herramientas como AROPE, nos permite diagnosticar el problema. Y cerramos nuestro análisis no con una conclusión cerrada, sino con una pregunta que nos proyecta hacia el futuro, inspirada en las reflexiones del sociólogo Tezanos. Si la exclusión es una negación de la ciudadanía social, ¿es acaso la creación de una nueva ciudadanía económica que garantice no solo ayuda, sino la oportunidad real de participar en la vida productiva, el único camino para combatir eficazmente la exclusión en nuestro siglo? La investigación, desde luego, continúa.